Dios, tú eres el Señor de todo el universo y yo te doy la gloria y la alabanza por tu creación. En tu nombre, Jesucristo, yo ato todas las fuerzas demoníacas que han estado en contra de nosotros y nuestras familias y sello a todos nosotros con la protección de tu preciosa sangre que fue derramada por nosotros en la cruz. María, Madre nuestra, buscamos tu protección e intercesión por el Sagrado Corazón de Jesús para nosotros y nuestras familias. Cúbrenos con tu manto de amor para desanimar al enemigo. San Miguel Arcángel y vuestro arcángel y nuestros ángeles guardianes vengan a defendernos a nosotros, nuestras familias en la batalla contra todos los malvados que vagan por la tierra. En el nombre de Jesucristo y por medio de su preciosa sangre, yo ato y ordeno a todos los poderes y las fuerzas del mal a salir ahora mismo de nosotros, nuestras casas y nuestras tierras. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres un Dios fiel y compasivo. Amén. En el nombre de Jesucristo y por el poder de su cruz y de su sangre, nosotros atamos el poder de los malos espíritus y le ordenamos a no bloquear nuestras oraciones. Rompemos cualquier maldición, conjuro o hechizo enviados contra nosotros y los declaramos nulos e inválidos. Rompemos las asignaciones de cualquier espíritu enviado contra nosotros y los enviamos a Jesús para que disponga de ellos como Él quiera. Señor, te pedimos que bendigas a nuestros enemigos mediante el envío de tu Espíritu Santo para llevarnos al arrepentimiento y a la conversión. Aún más, nosotros atamos toda interacción y comunicación de los espíritus del mundo infernal según nos afecta a nosotros y a nuestra oración. Te pedimos por la protección de la sangre derramada por Jesucristo sobre nosotros y nuestras familias. Gracias, Señor, por tu protección y por enviar a tus ángeles, en especial a San Miguel, el Arcángel, para que nos ayude en la batalla. Te pedimos que nos guíes en nuestras oraciones. Compartas con nosotros el poder de tu Espíritu y la compasión. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a grabarlo porque veo que Lilita no pudo estar, entonces para podérselo enviar. Hoy vamos a hablar del tercer punto de acceso, que es la participación en el ocultismo. Ya hemos hablado de los traumas y de las relaciones no sanas, ¿no? Y hoy es el tercer punto, que es la participación en el ocultismo. Entonces empiezo a leer. Dice: un punto especialmente importante en la investigación de la historia de nuestra familia es la participación en el ocultismo. Aunque veremos un poco de esto en la historia general de la familia en el próximo capítulo, lo hemos separado de los otros puntos. La razón es porque este tema es crucial y pronto veremos el porqué. El siguiente texto del Antiguo Testamento nos presenta la posibilidad de venganza generacional. Éxodo 25b dice así: pues yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, infligiendo castigo por la maldad de sus ancestros en los hijos de aquellos que me odian hasta la tercera y cuarta generación. Aunque normalmente se ve en el contexto general del pecado, su contexto particular es el pecado de adorar falsos dioses, lo que precede esta palabra anterior. Y dice en Éxodo 3:5a, o sea, antes de llegar a ese texto, dice: no habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que haya arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni le darás culto. Entonces, obviamente, cuando habla del castigo, está refiriéndose en ese contexto a la adoración de otros dioses, a la idolatría, que está íntimamente relacionado con el ocultismo. La palabra mencionada amplía las consecuencias en relación directa con la transgresión particular, aunque parece que se aplica a otras transgresiones también, y es que Dios habla de ser celoso. Los celos solo ocurren cuando uno se siente rechazado de manera muy personal en favor de otro. Es una de las pocas veces que Dios utiliza ese tipo de lenguaje. Todo esto apunta a un concepto muy importante.
Estamos viendo aquí la más grande de todas las transgresiones. No hay nada peor que podamos hacerle a Dios que preferir otros dioses antes que a Él. La razón es simple, lo ponemos a Él al mismo nivel, no solo de una simple criatura suya, sino como una criatura sino con una criatura que se rebeló contra Dios y que quería ser como Dios. Por lo tanto, cada vez que se prefiera a la criatura antes que a Dios, su mayor deseo es cumplido y somos el vehículo para eso. Nosotros conspiramos con Él para menospreciar a Dios. Es precisamente porque confirmamos a Satanás en un ser como Satanás. Confirmamos a Satanás en un ser como Satanás y le damos la gloria y el honor a Él y no a Dios. Es de esta manera que Él obtiene un tremendo poder sobre nosotros, poder que naturalmente utiliza para hacernos el mal, pero aquí es algo más que un mal común. Las escrituras nos comunican esta idea a través del lenguaje de los celos y sus consecuencias a las generaciones siguientes. Este es el pecado de los pecados, que trae consigo el castigo de los castigos, por así decirlo. Y por eso se dice que el castigo se sigue pagando a través de las generaciones. Pero no es que realmente el poder del castigo de Dios arrojado a través de las generaciones, sino más bien es el poder que Satanás ha obtenido y que le ha sido dado por nosotros, haciendo estragos en nuestras vidas cuando lo adoramos a Él y le confiamos a Él nuestro ser. Las escrituras en este punto simplemente le atribuyen todo lo que pasa al hombre al poder de Dios, porque Él es todopoderoso. Sin embargo, más adelante ampliaremos sobre este tema. Es decir, que el adorar y el darle cabida al diablo antes que Dios no es castigo de Dios, es porque estamos eligiendo mal, estamos eligiendo al que nos hace daño y al que no nos trae la bendición. El pecado de idolatría juega un papel esencial en el plan de Satanás para destruirnos a nosotros y a nuestras pertenencias. Por eso, el enemigo intenta hacerlo tan accesible. Como consecuencia, establecerá todo tipo de trampas en nuestro camino para hacernos caer en ellas. Y cuando él falla en convencernos de entrar en el crudo culto supersticioso suyo a través de otras criaturas de Dios, objetos hechos por Dios, Él vuelve a hacernos adorarle a través de criaturas del hombre, objetos hechos por el hombre, como el dinero y todos sus derivados. Es decir, nosotros podemos decir que estamos en el ocultismo cuando empezamos a hacer ritos de la luna, del sol, cuando empezamos a hacernos baños con hierbas, cuando esos son elementos de la naturaleza creados por Dios, pero que le damos el valor o el poder de hacer cosas que solo Dios puede hacer. Entonces ahí lo que estamos haciendo es adorando cosas que no son Dios, poniéndole poderes que no son de ellos, y obviamente el que actúa en esos poderes pues es el enemigo. Eso de elementos hechos por Dios. Pero dice el autor, el padre, que a veces cuando uno es precavido de no hacer esas cosas, entonces el diablo se le mete a uno por otro tipo de adoraciones que uno cree que están bien, como adoración al dinero, como adoración al objeto, incluso como adoración a objetos religiosos. Y vemos cómo tomamos, por ejemplo, el rosario como un amuleto. Y entonces, si yo no salgo con el rosario, voy a tener mala suerte. Si yo no salgo con el rosario, me va a ir mal en el negocio. O si yo no me persigno con la mano derecha, entonces voy a caer. O sea, entramos a darle de pronto poderes o a cosas que no tienen el poder. Es medios, pero no es el fin. O sea, el medio para yo sentir a Dios cerca puede ser una medalla, ¿cierto? Puede ser una estampita. Esos son medios en los cuales yo los uso para saber que hay un Dios que no lo puedo ver con mis ojos, pero que lo estoy viendo a través de esa estampita. Pero si yo pierdo esa estampita y mi fe se ve quebrantada y me veo apegada a esa estampita, y si
no tiene sentido y ya me estoy yendo para el otro lado. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque vemos que a veces uno cree que porque son objetos religiosos o porque las personas nombran a Dios son buenas o están haciendo cosas buenas. Y yo no sé si a ustedes les había contado, pero una vez yo acompañé a una señora ahí al lago, de una señora que hacía que oraciones y que no sé qué, y eso no era de Dios, pero como tenía unas imágenes de la Virgen y de no sé qué, yo en mi inocencia o brutalidad decía, no, sí, ella no debe ser como mala porque tiene objetos religiosos, ¿cierto? O lo que pasaba en Azonde, que decían que tenían que al sagrario y que hacían oración y resulta que hablaban de las energías, de los espíritus y era nueva era, a pesar de que decían que era de Dios. Bueno, dice, parece que consigue el mismo resultado, solo que en el segundo caso, en lugar de estar revestido con la santería o rituales desordenados de la religión africana, por ejemplo, se disfraza de carros lujosos y casas lujosas. Él no es necesariamente adorado en todos los carros lujosos y todas las casas lujosas, por ejemplo. Por supuesto que no, pero se le puede rendir culto a él en esta forma también. O sea, no significa que todos los carros lujosos o que todas las personas que tengan, pero depende cuál es la relación que yo tengo, lo mismo que hablamos con el rosario, no es que los rosarios sean malos, es la relación y como lo que yo le doy o el sentido que yo le doy a un objeto religioso o a un objeto cualquiera, un carro, una manilla o una casa, sí. Estas dos posiciones, las de rituales y las de las cosas modernas, el consumismo, se acentúan según los ambientes, pero las dos clases se mantienen presentes en cualquier ambiente que habite el hombre. Las múltiples formas en que él nos pone trampas en el área en la sociedad de hoy demuestran la importancia del tema para Satanás. En adelante vamos a hablar solo del ocultismo, pero teniendo en cuenta que tiene estos dos tipos de representaciones, porque en el lenguaje moderno no se ve la relación entre un carro lujoso y lo oculto, pero vamos a hacer pausas aquí para evitar confusiones. Pero mantengan las dos posibilidades presentes en la mente, porque lo que decimos de una se aplica exactamente en la misma medida de la otra. Una cosa muy importante es que muchas personas temerosas de Dios están tan familiarizadas en el mundo moderno y sus riquezas modernas, que es como el corazón del hombre puede prácticamente verse comido por el materialismo para que no haya espacio para Dios. Este ser comido es una constante que nosotros encontramos muy a menudo en este misterio del ocultismo, la superstición, donde los corazones del pueblo han sido comidos por la superstición y el culto de los espíritus, para que Dios no tenga cabida en sus corazones. Esto es solo para hacer referencia que aquí la influencia entre el materialismo y el ocultismo es completamente libre, cosa que se diga de uno se aplica exactamente al otro. Yo veía, por ejemplo, muchos de los famosos y eso que dicen que son católicos y que quieren a Dios, pero practican muchas cosas y la gente se confunde. O sea, yo me ponía a pensar qué día, por ejemplo, era bueno, se me olvidó el nombre. Y él habla que es católico, que reza, que no sé qué, pero luego entonces hablaba con una señora que se comunicaba con los ángeles y entonces sacaba unas cartas de los ángeles. O sea, la gente se puede confundir y decir, este es católico y los ángeles son católicos, entonces no tiene nada de malo. Y caer en esa trampa. Y es o sea, no sé, Dios también le permite a uno tener el discernimiento de percibir ese tipo de cosas, que aunque una persona diga católica, dice algo que uno dice, esto a mí no me parece, es mejor no hacerlo. O sea, si a uno no le parece, si a uno no le suena, si a uno algo le crea como no sé, como de duda,
es mejor no hacerlo. Pasó, por ejemplo, en Los Santos Ángeles, de una vez que trajeron a una señora de Bogotá que decía que era muy buena, que era de Dios, que oraba, que no sé qué. Y a mí, o sea, como que no me llamó la atención de ir, pues porque lo que decían como que no era para mí atractivo. Sin embargo, por ejemplo, un amigo sí fue a la charla y eso, y entonces empezó a decir que él se sintió súper raro porque cuando empezaron a hacer la oración ella decía que no cruzaran la pierna porque al cruzar la pierna la oración no fluía o cosas así. Entonces él de una vez se salió y yo dijo, pero ¿cómo así que la oración no fluye si uno cruce o no cruce la pierna? Si para Dios eso no tiene nada que ver mi posición corporal con la acción de Dios. Entonces él de una vez, sí, como que se retiró y no volvió a ninguna de esas charlas. Sí hubo problemas porque muchas personas vieron cosas en ella que no les gustaban y les llamó la atención en ese tiempo a María Edi y le dijeron, no, esa señora no sé qué, y bueno, ahí hubo la polémica. Pero entonces fíjense que llegan a casas de oración católica, de oración que uno dice, son gente que sabe mucho de Dios, que estudian las escrituras y fíjense que se cuelan ciertas cosas, ¿sí? También pasó con un muchacho que venía y en su oración y en su forma de orar, y yo fui al grupo de oración, ay no sé, yo salí de ese grupo de oración y dije, no, hubo algo que no, y lo comenté con alguien, esa persona me dijo, y sí, yo también, yo salí como con la misma sensación, y yo cada vez que sabía que él venía al grupo de oración, yo prefería no ir, porque yo sentía que no sé si yo estaría equivocado o no, pero es preferible pecar de prudente que de confiado, ¿sí? Entonces eso para que lo tengamos en cuenta, que a pesar de, como las novenas que nos mandan o las cadenas de oración, que a pesar de que se ha dicho muchas veces y sin embargo uno las recibe de personas católicas y las difunden y demás, cuando se ha hablado muchísimo de eso, muchísimo, y que habla que de 7 veces y que si no la maldición y que si que el Padre Nuestro, que así, y la gente todavía es muy inocente, diría yo, y sigue como en eso. Bueno, dice, la forma en que me gusta explicar el culto de Satanás en el ocultismo y sus efectos devastadores en las siguientes generaciones es algo así parecido como una corriente eléctrica. Imaginémonos a una madre que tiene hijos conectados a ella y ella toca un alambre electrificado. Bien, los niños obtendrán un choque eléctrico y la corriente irá tan lejos como pueda. No se detendrá en ningún punto de la cadena solo porque haya llegado muy lejos de donde empezó. Dejemos a un lado la posibilidad de que pueda matar y solo pensemos en la parte en que pueden electrocutarse. Esto es lo que parece ocurrir con el ocultismo. Es una contaminación real en las familias y en los niños. Y ellos tienden a reproducir estos mismos patrones de búsqueda y estos patrones de comportamiento supersticiosos cuando se convierten en adultos, lo que generalmente va acompañado de una fe muy superficial, si es que la hay. De ver cómo todo esto parece funcionar, se obtiene una lectura muy diferente en el Éxodo 25. Dice, el castigo no es que Dios lleve al fuego y al azufre a las generaciones como suena. El castigo simplemente es heredar los patrones que oponen nuestro espíritu contra Dios. Es el choque eléctrico y por su mera presencia este choque introduce otras consecuencias negativas en la vida de las familias que las tienen. Sabemos que Satanás, no Dios, es la base de todo esto. Ciertas enfermedades también pueden ser la consecuencia de esto. ¿Cómo lo sabemos? Cuando oramos con este entendimiento por lo que pensamos que es el problema y la oración es contestada liberando a la persona de una enfermedad. Y vemos que esto ocurre muy a menudo. Entonces tú no puedes evitar decir lo que yo estoy diciendo aquí. Pero una vez más, esto es una prueba. Llaman prueba a lo que quieren. ¿Es Dios entonces quien lo está castigando realmente?
¿No será simplemente que estamos cosechando las consecuencias de nuestras propias decisiones? En estos casos, no siempre significa que sea una decisión propia personal, sino la decisión propia que tomaron aquellos a quienes uno simplemente está relacionado. La presencia del elemento del ocultismo en una familia pone un caos total en la vida de esa familia y la perturba de manera increíble. Entonces, acá yo paro un momentico. ¿Qué quiere decir? Entonces, que si alguien de nuestra familia tiene relación con el ocultismo, puede ser pasado, puede que nosotros hayamos recibido consecuencias de ese espacio que se le abrió al enemigo. Y puede ser que alguna de las enfermedades o situaciones que estemos viviendo sea consecuencia de eso, por eso es mejor romper. Entonces el padre dice, ¿y cómo sé esto? Pues porque él empieza a orar en contra y rechazando y rompiendo todo el ocultismo, y resulta que la señora tenía una enfermedad y resultó sana de esa enfermedad. Entonces el padre dice, pues pucha, la enfermedad estaba relacionada con el ocultismo, porque oré rechazando el ocultismo y ella se sanó. Y entonces empiezan a investigar y dicen, pero no, yo nunca he estado relacionada, yo nunca he... Y le pregunta al padre, ¿usted ha ido a brujas? No, ¿usted ha hecho esto? No, ¿usted tal? No. Entonces, si ella no, y no es consciente de eso, entonces esa consecuencia del, dice el padre, del choque eléctrico que trae en su familia, que puede ser heredado de su familia, de sus antepasados. Dice que en el cuestionario, cuando lleguemos al cuestionario, yo les saco copia y les doy para que ustedes lo llenen. Sin embargo, lo que hemos estado haciendo es ir como echando cabecita para cuando lleguen a hacer ese cuestionario, pues les quede más fácil. El cuestionario en el apéndice 3 te ayudará a que investigues tu participación personal y la de tu familia en el ocultismo. Encontrarás todo tipo de preguntas en todas las direcciones en las cuales Satanás suele poner sus trampas a la gente, desde una simple y curiosa lectura de la palma de la mano hasta sesiones de espiritismo. Es toda la misma moneda. En el momento que tú extiendes tu palma para que la lean, es una invitación abierta a Satanás. Le estás dando atribuciones. Tú puedes estar seguro de que él está rondando como un león rugiente, buscando a alguien para devorar. No perderá una oportunidad así. Él intentará utilizar cada excusa para poder entrar, e incluso sin que sea invitado directamente. Una vez que se encuentra dentro, ya sea por invitación o truco, con o sin tu conocimiento consciente, ya él está dentro y empieza a hacer plenos los derechos de robar, matar y destruir. O sea, él no es como Dios, que espera que uno le dé acceso, que uno le abra las puertas, que uno le haga la invitación, sino que él busca la artimaña para estar dentro, después de estar dentro de uno o con algún tipo de posesión, pues a hacer lo que le gusta hacer. Dice, puede haber una cantidad considerable de ocultismo en que las personas se involucran sin su consentimiento personal. Actualmente nuestra sociedad intelectual tiende a creer que lo que no sabemos no nos hiere. Bueno, muchas cosas existen independientemente de nuestro reconocimiento del hecho o no. Y nuestra mejor actitud es aprender acerca de la vida lo más que podamos para evitar pagar altos precios innecesarios. Dios también tiene el mismo enfoque cuando nos instruye constantemente en su palabra, porque desde que Satanás vino y metió sus patas en las reglas, la postura de Dios es mantenernos informados acerca de cómo evitar ser atrapados y de alguna manera mantenernos cosechando los frutos de las buenas normas que Dios puso en la creación, a pesar de que Satanás las desordenó. Así que es mejor saber, porque el no saber te costará muy caro. Una cosa que tú debes saber es que a veces los objetos exóticos pueden llevar influencias espirituales negativas. Eso no quiere decir que siempre sea así, pero puede ocurrir.
La razón es que tú no sabes quién lo hizo, lo que dijo en el proceso, el poder de la palabra y para qué se había utilizado previamente. Una manera de determinar esto es averiguar cómo es el objeto que está destinado a ser usado en una sociedad de origen, en su sociedad de origen y cómo fue utilizado. A menudo simplemente ha permanecido como un objeto de arte no utilizado, ya como solía utilizarse en la antigua sociedad. Pero asegurarse de preguntar si existe cualquier actividad de espiritismo conectado a él o no. Si la hubo, entonces llevar este objeto a tu casa podría hacerte vulnerable a todo lo que represente este objeto. Vamos a parar ahí. Voy a contar una anécdota de María Edi. Ella contaba de un cuadro que a ella le habían regalado y era un cuadro como egipcio o algo así. Y ustedes saben que los egipcios tienen como sus cosas con otros dioses y eso. Y ella dice que a ella se la regalaron y pues a ella le pareció bonito, pues no era nada ni diabólico ni nada de eso. Y ella lo llevó al apartamento y ella contaba una vez que desde que estaba ese cuadro ella empezó a sentir un ambiente súper pesado en su casa y a suceder muchas cosas como feas en la casa y ella oraba y oraba y buscaba en la palabra y ella como que no entendía qué era lo que estaba pasando hasta que el Señor le mostró que era ese cuadro que tenía una influencia como del ocultismo, de las personas que lo habían creado, de los conjuros que habían hecho, de todos los rituales alrededor de esas figuras y de esos cuadros. Y ella, al destruir en oración y destruir el cuadro, limpió y sanó muchas de las cosas que estaban pasando. Ahora está muy de moda, por ejemplo, que en las manillas vengan eso de como un ojito. Yo no sé si ustedes han visto, pero en las manillas que uno encuentra en las revistas o que uno encuentra por ahí para uno colocarse, vienen ese ojo no es un objeto de Dios, ¿no? Es del ocultismo, es el tercer ojo. Yo la verdad no sé ni siquiera el significado, pero yo todo lo que tenga ese ojo no me parece que es bueno yo tenerlo. No porque le dé importancia, pero pues porque prefiero ser respetuosa y cuidarme en salud de no tener cosas que no sean, ¿sí? Entonces, o cuando estuvo, por ejemplo, son modas que uno cree que porque están de moda no es malo, como los cuarzos. Yo me acuerdo en mi juventud de las artesanías que iban a los pueblos y ponían en los toldos, entonces vendían el cuarzo y que uno lo ponía que para la suerte o que dependía del color que se le pusiera, no sé qué. Bueno, eso de los cuarzos tampoco es. Todo eso hace parte de la nueva era, ¿sí? Entonces son objetos que uno porque los ve en la sociedad o porque uno cree que, ay, sí, que están de moda, eso no pasa nada, no sé qué, pues es preferible no usarlo y usar otro tipo de joyas o otro tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ser muy cuidadosos en esos objetos, en mirar los objetos. A mí, por ejemplo, me aterra, no sé, bueno, ahorita hay varias cosas que me aterran. Por ejemplo, ver a alguien con el tapabocas con la nariz por fuera. Uy, de las cosas que a mí como que me paran los pelos. De ver a alguien con el tapabocas uy, yo no sé por qué me molesta tanto. No sé si me molesta más verlo sin tapabocas o verlo con el tapabocas y la nariz por fuera. Me parece no sé, me causa. Pero no era eso, sino que me acordé de eso. Esto de ver en negocios de católicos, el gatico, el gato ese con la mano aquí así que mueve. Ay, Dios mío, a mí eso es algo que me parece, no sé, no me parece. O el elefante. Hay unos que son elefantes, sí señora. Elefantes, sí. Sí. Sí, que porque según que es que le tocan el rabo y es que trae plata, imagínese. Ay, yo de lo del elefante, pero sí. Es un elefante que viene como con incrustaciones y eso. Eso, sí, que trae como piedritas, dice que eso
es que eso es como que llama la plata, yo no sé, uy, la gente es bien boba. Sí, pero, y hay así, espéreme un segundo. Ahí me está. Moni o mami, contésteme el arroz y háganme el favor. Entonces son cosas que aunque, o sea, la gente como que dice, ay, pero no pasa nada, pero si es para la buena suerte, si es que no sé qué, y Dios quiere que a uno lo bendiga, porque es que uno disfraza todo, ¿no? O las hierbas, o los baños, o la mata de sábila, o la mata de Eso, la mata de millonaria. sábila. Sí, todas esas cosas ya se nos va a cortar, pero para que lo tengamos en cuenta, mire que y a mí lo que más me duele también es que eso pasa en hogares más católicos. Uno en los cristianos ve que son mucho más prudentes en eso, ¿no? Pero uno de católico quiere revolver y quiere tener de todito un poquito y eso no pasa nada y los agüeros y que si yo hago tal cosa